Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los flip-flops en electrónica digital. Bueno, ¿qué es un flip-flop? Entre paréntesis, pues también los conocemos como biestables o multivibradores, ¿no? En el video anterior ya habíamos hablado sobre los latch, cómo es que funcionaban, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre los flip-flops. Bueno, como podemos ver, este es nuestro diagrama de bloque y podemos ver que tenemos tres entradas. Son nuestras tres entraditas y tenemos un par de salidas. La cual siempre va, igual que un latch, tiene J y, no, tiene Q y Q negada, ¿no? La cual, pues ya sabemos que son, una se complementa de la otra. Aquí, pues como vamos a ver los puntos, ¿no? Dice que tiene un par de salidas, el cual es, una es complemento de la otra, pues sí, que es Q y Q negada, ¿no? Q negada es complemento de Q. Tiene dos posibles estados de salida, el cual podría estar reset o set. Hay uno que tiene, por ejemplo, en este en específico, el JG tiene otro estado, ahorita lo vamos a ver. Dice que tiene, una o más entradas hacen que el estado cambie, ¿no? El estado quiere decir a los valores en el que los valores que las salidas van a tomar, ¿no? Por ejemplo, el estado de set implica que Q valga 1 y Q negada valga 0, ¿no? O el estado de reset implica que Q valga 0 y Q negada valga 1. Y dice que es un dispositivo síncrono, el cual va a cambiar conforme a nuestra señal de reloj, que es el click-clack, como lo podemos ver, ¿no? Lo diferencia de los latch es que este tiene una entrada de reloj. Tiene una entrada de reloj, la cual pues, nos va a permitir hacer los cambios. Va a poder hacer los cambios de estados, como podemos ver, ¿no? Y pues tenemos nuestras dos entradas, que es J y K. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el flip-flop por disparo de flanco. ¿Qué es lo que a qué es lo que se refiere con flip-flop con disparo de cambio, no? No, con disparo de flanco. Bueno, como nosotros podemos ver cuando nosotros trabajamos con una señal de reloj, pues esta de aquí. Nuestra señal de reloj se caracteriza por tener esta geometría, ¿no? Y va a oscilar entre 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Equivale 0, equivale 1. Prácticamente a lo que nosotros denominamos flanco es en el instante en el que pasa de un valor a otro valor. Ese es el flanco. En este caso, pues para nuestra señal de reloj, pues tenemos dos flancos, el cual es el flanco de subida y el flanco de bajada. ¿Qué implica el flanco de subida? El flanco de subida implica que, por ejemplo, nuestra entrada vale 0 y cambia a 1. En el momento en el que cambia de 0 a 1, hay un flanco de subida, es el flanco de subida. En el momento en el que pasa de 0 a 1, es nuestro flanco de subida. Prácticamente de aquí hasta acá, este es nuestro flanco de subida, ¿no? Pero, o sea, más bien es nuestro flanco de subida. Y como podemos ver, toda esta parte de aquí, nuestra señal vale 1. En el momento en el que, por ejemplo, nuestra señal pasa de 1 a 0, a ese momento o a ese instante, nosotros lo denominamos flanco de bajada. Es nuestro flanco de bajada. Cuando pasa de 1 a 0. Recordemos otra vez, nuestro flanco de subida es cuando nuestro valor cambia de 0 a 1. En el momento en el que cambia de 0 a 1. Y nuestro flanco de bajada es cuando cambia de 1 a 0. ¿Vale? Ahorita vamos a hablar sobre los flip-flops. Y pues hoy vamos a hablar sobre los dos tipos de flip-flop, ¿no? Tenemos el SR y tenemos el JK. Y como podemos ver, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre los. Acá tenemos S y R, los cuales se activan y aquí tenemos pues, nuestra entrada de click-clock. En este y en este, ¿no?
Y tenemos nuestra entrada. Aquí, por ejemplo, en el SR tenemos S y R, el cual significa set y reset, ¿no? Y de igual manera, pues tenemos Q y Q negada. Aquí tenemos a J y acá. Acá tenemos nuestra entrada J. Acá tenemos nuestra entrada acá, ¿no? Por así decirlo. Y pues en todas vamos a tener nuestras. Bueno, y en los dos pues vamos a tener nuestras salidas, ¿no? Que es Q y Q negada. Q y Q negada. Bien. Ahora vamos a ver, ¿no? Dice el flip-flop disparado por flanco. Ya lo habíamos visto. Ya, ya nos habíamos visto qué es un flanco de subida, qué es un flanco de bajada. Pero igual, o sea, de una vez volvemos a repetirlo, ¿no? Y recordemos que el flanco de subida es el instante en el que nuestro valor de señal de reloj, por ejemplo, nuestra señal de reloj, pasa de 0 a 1. Es en el momento, en el instante en el que cambia de 0 a 1, ese es un flanco de subida. Ahora, lo contrario es cuando, por ejemplo, vale 1 y pasa a 0. Ese es nuestro flanco de bajada. En ese instante en el que vale 1 y pasa a 0, es nuestro flanco de bajada. Como podemos ver, vamos a hablar sobre el SR, disparado por flanco. Y aquí tenemos los dos flip-flops, ¿no? Pero hay algo que los diferencia. Este flip-flop se activa por flanco de subida. Y aquí tenemos un flip-flop activado por flanco de bajada. ¿Cómo sabemos que se activa por flanco de bajada? Pues gracias al inversor que está aquí. Ese es nuestro flip-flop, nuestro inversor. Prácticamente, si nuestro flanco de bajada, bueno, cuando hay un cambio de 1 a 0, prácticamente nuestro click lock se activa y activa el cambio, que puede, bueno, activa para que nosotros podamos hacer el cambio de estado. En cambio aquí, cuando nosotros vamos en el flanco positivo, en el flanco de subida, al momento en el que hay un flanco de subida, podemos hacer nosotros los cambios de estado. Ahorita vamos a ver para que nos entendamos un poquito mejor. Flip-flop SR disparado por flanco, ¿no? Y aquí tenemos nuestras entradas. S y R, ya sabíamos que es set y reset. Y aquí está ahora ya implicamos en nuestra tabla de velocidad el click lock. Y aquí podemos ver las flechitas hacia arriba porque es un flanco de subida. Aquí tenemos Q y Q negada. Y aquí tenemos el estado. Que dice que, por ejemplo, cuando S vale 0 y R vale 0, no importa si tenemos un flanco de subida o no tenemos, o tenemos un flanco de bajada, Q0 y Q y Q negada van a tener los mismos valores. Prácticamente se van a quedar iguales. Por ejemplo, si Q vale 1 y Q vale 0, y aquí yo meto un 0, prácticamente si hay un flanco de subida, se va a mantener igual. No va a haber cambio. Por eso dice que se queda igual. Ahora, por ejemplo, si yo pongo a S en 0 y a R en 1, cuando exista un flanco de subida en el instante de que cambie de 0 a 1 nuestro click lock, prácticamente cambia nuestro estado y esto lo envía a reset. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica? Que, que Q valga 0 y Q negada valga 1. Ese es el estado de reset. Ahora, por ejemplo, si, si a S lo mandamos a 1 y a R lo mandamos a 0, y en ese instante hay un flanco de subida de click lock, prácticamente entramos en el estado de set, lo que implica que Q valga 1 y Q valga 0. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Si nosotros mandamos a nuestras entradas tanto S como R a 1 y en ese instante hay un flanco de subida, prácticamente entramos en el estado inválido. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tanto Q como Q negada puede que valgan 1 o pueden que valga 0. Y eso es un estado inválido. Porque pues no se cumple la condición de que Q negada es complemento de Q. Y aquí podemos ver, ¿no?
Por ejemplo, aquí están las simulaciones. Vamos a empezar con este primer circuito. Cuando S vale 1 y R vale 0, entramos en el estado de set, lo cual implica que Q valga 1 y Q valga 0. Ahora, por ejemplo, si nosotros mandamos a S a 0 y a R a 1, entramos en el estado de reset, por lo que implica que Q negada valga 0, no, Q negada valga 1 y Q valga 0. Ahora, por ejemplo, en este estado nos quedamos. Ahora, si yo, por ejemplo, envío R a 0, entramos en el estado de no cambio. Prácticamente se quedan iguales las salidas. Por lo tanto, Q vale 0 y Q negada vale 1. Ahora, si yo mando tanto a S como a R a 1 a estados altos, prácticamente tanto Q como Q negada valen 1, o sea, valen lo mismo, es el estado inválido. Y pues prácticamente mis dos LEDs se prenden, tanto es Q como Q negada. Aquí vamos a ver, aquí podemos ver nuestro diagrama de tiempo, ¿no? Y como podemos ver, ¿no? Al inicio, tanto S como R valen 0, Q vale 0 y Q negada, como es nuestro complemento, va a valer 1. Aquí en el primer flanco de subida de nuestro click-clock, tanto S como R están en 0, no hay cambios, por lo tanto Q va a valer 0. Es indiferente y se queda igual. Después de ahí, en este instante, R empieza a valer 1. R empieza a valer 1 y tenemos que ahí entramos en el estado de reset. En el segundo flanco de subida entramos en el estado de reset. Prácticamente nos quedaremos igual, en el cual Q va a valer 0 y Q negada va a valer 1. Después de eso, R más bien R entra en el valor bajo y S entra en valor alto. Después de ahí sigue nuestro tercer flanco de subida, el cual ya empieza a cambiar y cambia Q y entramos en el estado de Z, porque S vale 1, R vale 0 y por lo tanto Q va a valer 1. Entonces, por lo tanto, Q negada va a empezar a valer 0. Entramos en el estado de reset. Después de aquí, por ejemplo, ¿no? Después de nuestro tercer flanco, R empieza a valer 1. Después de eso, S empieza a valer 0. Y en nuestro cuarto flanco de subida, S vale 0 y R vale 1. Por lo tanto, volvemos a entrar en el estado de reset, en el cual Q va a valer 0 y por ende el complemento Q negado va a empezar a valer 1. Es prácticamente como actuaría nuestro flip-flop SDR. Ahorita vamos a hablar sobre el flip-flop JK disparado por flanco. A diferencia del flip-flop SR, eh, al entrar J en 1 y K en 1, este entra en un estado de basculación o toggle, por así decirlo, ¿no? Se diferencia del SR. Y este es nuestro diagrama de bloque. Tenemos mi entrada J acá, mi señal de reloj, y por lo tanto tenemos Q y Q negado, ¿no? Y vamos a ver su tabla de verdad. Aquí tenemos a J y acá. Y este, por lo tanto, pues también se activa con los flancos de subida. Si yo tengo que J vale 0 y K vale 0, indiferentemente de que se haya flancos de subida, Q va a valer 0. Bueno, Q, en este caso, por ejemplo, si vale 1, Q negada vale 0, no va a haber cambio y se va a mantener igual. Es el estado de igual, no cambia. Si yo mando a J a 0 y acá lo mando a 1 y hay un flanco de subida, entramos en el estado de reset, lo que implica que Q negada valga 1 y por ende Q va a valer 0. Ahora, si yo mando a J a 1, acá lo mando a 0 y hay un flanco de subida, Q va a valer 1 y por ende Q negada, que es el complemento, va a valer 0 y entramos en el estado de set.
Y aquí es lo más importante, ¿no? Que lo diferencia del flip-flop es R. Si yo mando mis dos entradas a J y a K a valores altos y hay un flanco de subida, tanto Q como Q negada entran en el estado de basculación. Es, por ejemplo, si lo imagináramos como un semáforo. En un, en un momento va a prender Q, se va a apagar y en el otro instante se va a prender Q negada. Es como si fuera un semáforo. Ahorita vamos a verlo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de tiempo. Y aquí tenemos, bueno, iniciamos con que J vale 1, K vale 0 y Q vale 0. Prácticamente entramos en el estado de no cambio. 0 y 0, ¿no? En mi primer flanco de subida, J va a valer 1 y K vale 0. Por ende, nosotros entramos en el estado de Z. Así nos mantenemos hasta en mi segundo flanco, en el cual J va a valer 0, K vale 1 y por ende Q va a valer 0 y Q negada va a entrar en 1. Por lo tanto, entramos en el estado de receta. Después de ese flanco de subida, J vale 0, K entra en 1, hasta mi tercer flanco de subida, donde J vuelve a tomar un valor en 1 y K vuelve a tomar el valor de 1. Y aquí entramos en el estado de basculación, el cual Q va a empezar a valer 1 y Q negada va a empezar a valer 0. En mi cuarto flanco de subida se mantienen igual. Por lo tanto, ahora Q va a valer 0 y Q negada va a valer 1. Aquí es donde en mi tercer flanco ya es cuando empieza el estado de basculación. En mi tercer flanco Q vale 1 y Q negada vale 0. En mi cuarto flanco es donde cambia. Ahora Q vale 0 y Q negada vale 1. Es como si estuviera apagando y prendiendo. Y por último vamos por la simulación. Por ejemplo, ¿no? Si a J lo mandamos a 1 y acá lo mandamos a 0, pues podemos ver que entramos en el estado de Z. Y pues por Q va a valer 1, Q negada vale 0. Por ejemplo, si yo mando a J a 0 y acá un 1, Q vale 0 y Q negada va a valer 1. Esto implica el estado de receta. De ahí, si yo mando a mis dos entradas a 0, como yo estaba anteriormente en el estado de reset, prácticamente al yo mandar mis dos entradas a 0, no hay cambio y se mantiene en el estado de reset. Por último, entramos en el estado de basculación, cuando mis dos entradas valen 1. Por ejemplo, cuando J vale 1 y K vale 1, en un instante, bueno, en un flanco de subida, prende Q negada. Q vale 0. Después, mantenemos nuestras dos entradas en 1 y en mi segundo flanco de subida, Q negada vale 0 y Q negada vale 1.